Dios te bendiga en esta hora, hermano y amigo. En esta hora, en estos precisos momentos, quiero compartir contigo un estudio de la palabra de Dios con el tema, ¿te lo dijo Dios o te lo dijo el diablo? Y usted se preguntará, ¿por qué un estudio de la palabra de Dios lleva como tema, ¿te lo dijo Dios o te lo dijo el diablo? Quiero invitarte a que te quede hasta el final de este estudio para que juntos comprendamos la verdad de la palabra de Dios y por qué de este tema. Quiero invitarte inmediatamente a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, y ubícate en el versículo 10 de ahí en adelante. Juntos vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dice así su palabra. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, es decir, amados. Aquí vemos la palabra de Dios revelada, hablando de un hombre llamado el apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Y este hombre, cuando tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco, este hombre fue transformado por el poder de Dios. Y este hombre pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido. Y este hombre se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Pero este hombre, cuando llegaba a un lugar a enseñar la palabra de Dios, había personas que no le interesaba lo que este hombre estaba enseñando. Este es el caso de un lugar llamado Tesalónica, que Pablo llega a enseñar la palabra de Dios por mandato del Todopoderoso. Y vemos que la escritura aquí revela, precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en su versículo 10, que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahora, ¿por qué le enviaron de noche? Porque Pablo y Silas corrían peligro de morir, porque la gente que estaba en Tesalónica, los judíos que estaban en aquel lugar, no aceptaban la palabra del Todopoderoso Dios. Y como no aceptaban la palabra y Pablo llegó a enseñar la palabra, entonces esta persona querían matar a Pablo y a Silas. Entonces los hermanos que sí aceptaban la palabra, lo que decidieron fue sacar de noche a Pablo y a Silas. Entonces dice la escritura aquí en el verso 11, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Luego dice, y escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo predicaba la palabra, pero los que estaban en vereda, dice la escritura, que ellos comenzaron a escudriñar la Sagrada Escritura para saber si lo que Pablo estaba enseñando iba de acuerdo con la Escritura. Ahora, ¿por qué ellos escudriñaban? Porque ellos hubieran escuchado del problema que Pablo tuvo en Tesalónica. Entonces, para ellos saber si lo que Pablo llevaba era de parte de él o era de parte de Dios, entonces comenzaron a escudriñar la Escritura para comenzar a saber y a darse cuenta si lo que Pablo estaba enseñando iba de acuerdo con la Sagrada Escritura. Es decir, amado, que todo lo que usted y yo vayamos a enseñar tiene que ir de acuerdo con la Escritura, tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso he puesto este título, pero la cosa no se queda ahí. Sigamos adelante para que entendamos la revelación de Dios, por qué es este tema.
Vamos a entrar en materia con este tema y vamos a ubicarnos precisamente aquí en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 13, versículo 3, que dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Es decir, hay personas que sienten en su espíritu como si Dios hubiera tratado con ellos, pero Dios nunca ha dicho nada. Y ellos dicen, Dios me dijo. Esto es un problema. Cuando usted dice, Dios me dijo, sin Dios decirle nada. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo por qué este gran problema. Uno es que la persona, cuando lo escucha a usted hablar sin respaldo del Espíritu Santo de Dios, se da cuenta. Porque cuando usted lleva una palabra con el respaldo del Espíritu Santo de Dios, esa palabra tiene que causar un impacto al oyente. Por eso es necesario que cada persona que vaya a usar la Biblia, que vaya a hablar de la palabra de Dios, tiene que ser con un respaldo del Espíritu Santo de Dios y tiene que confirmar con la Escritura si lo que está revelando está escrito en la Biblia. Así que sigamos adelante. Hay un versículo muy poderoso y ese versículo que aparece aquí en el libro de Deuteronomio, que también se repite en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, es tan poderoso y trae problemas a cada persona que pronuncia el nombre de Dios sin Dios comunicarle nada. Oye cómo dice ese versículo. Está precisamente en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, que dice: no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Es decir, cuando tú utilizas el nombre de Dios, cuando tú dices de repente, Dios me dijo sin Dios decirte nada. Te voy a poner un ejemplo. Si usted va y dice, X persona me dijo esto y esa persona no ha dicho nada, usted puede enfrentarse, puede tener el riesgo de poder enfrentar una demanda. ¿Por qué? Porque esa persona a usted no le ha dicho nada y usted dijo que esa persona a usted sí le dijo algo. Entonces es el mismo problema, que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Ponga cuidado con esto, porque usted necesita alimentarse de esta palabra y ponerla en práctica para que su vida en esta tierra no sea de balde. Porque cuando usted vive en esta tierra, usted tiene la oportunidad de alcanzar vida eterna. Pero si usted utiliza el nombre de Dios en vano, es decir, sin Dios decirle nada, usted puede correr peligro de perder su salvación. Sigamos adelante con el estudio. Dice aquí la palabra del Señor, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, que dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, si usted va a hablar, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Si usted va a ministrar la palabra de Dios, tiene que ministrar conforme al poder que Dios da. Pero dice la palabra, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Es decir, por más bonito que usted predique, por mejor que usted se exprese, tiene que tener en cuenta que la gloria es de Dios. Porque aquí la palabra lo especifica con claridad, para que sea Jesucristo glorificado. Y quiero repetirlo nuevamente entero, el pasaje bíblico. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué?
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, amado, esto es un problema porque la mayoría de las personas están utilizando el nombre de Dios muy livianamente. Yo escucho personas que dicen Dios me dijo, cuando Dios nunca ha dicho nada. Ahora te cuento, Satanás, el diablo, conoce la Sagrada Escritura más que nadie. Dios sabe que Satanás conoce la Escritura. ¿Por qué? Porque Satanás estuvo en el cielo y Satanás en el desierto. En el Mateo capítulo 4 le citó la Escritura a Jesús cuando le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Pero Jesús, como conocedor de la Sagrada Escritura, que no hay nadie como él, también le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la cosa no se quedó ahí porque Satanás siguió citándole la Escritura. En un momento le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, si te postras y me adoras, te voy a dar todo estos reinos porque a mí me han sido entregados. Ahora bien, nota que Jesucristo nunca le reprochó a Satanás diciéndole que era un mentiroso. No, porque Jesucristo sabía que esos reinos realmente a Satanás se le entregó. ¿Y a dónde se le entregó? Cuando Dios crea a Adán, que le entrega todo, le dice, enseñoréate de todo. Ahora le dice, de todo árbol que hay en el huerto, tú puedes comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comas, porque el día que comas de este árbol, ese día vas a morir. Cuando Adán desobedece la palabra que Dios le hubiera dado, en ese mismo instante Adán le entrega todos los reinos a Satanás, porque todos los reinos se le fue entregado a Adán en el huerto del Edén, pero por la desobediencia de Adán, lo que provoca es que Satanás se apodere de los reinos que un día Dios le entregó a Adán. Es decir, cuando Dios a ti te entrega algo y Dios te pone ejemplo para que tú obedezcas a Dios, como lo especifica el libro de Deuteronomio en su capítulo 28, que dice, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y poneres por práctica todo mi estatuto, tú serás bendito en tu salida, en tu entrada. Incluso hasta lo que tú utilizas para cocinar los alimentos, la palabra de Dios enseña que será bendecido. Pero ¿qué pasa, amado? Cuando tú desobedeces a Dios, entonces el versículo 15 de Deuteronomio 28 viene sobre ti un grupo de maldiciones. Pero ¿qué sucede, amado? Mira lo que dice aquí, por ejemplo, el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ubícate conmigo en el capítulo 4. Aquí no está hablando un hombre. Aquí está hablando directamente del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos guía, ese Espíritu que convence al hombre de pecado, ese Espíritu que te corrige, ese Espíritu que te hace entender cuando tú estás bien y cuando tú estás mal. Ese Espíritu, dice aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en lo postrero tiempo algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es decir, amado, hay un problema aquí, porque cuando la Escritura revela que el Espíritu dice
que hay personas que van a apostatar de la fe en los últimos tiempos y que van a escuchar espíritus engañadores con doctrina de demonio, me da a entender que esa doctrina de demonio son doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso te leí ahorita lo que decía Hechos capítulo 17, verso 10 de ahí en adelante, que la gente que estaban en vereda escudriñaban la escritura para saber si lo que Pablo estaba enseñando iba de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando dice aquí en la escritura que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, o sea, no todos, alguna persona van a apostatar de la fe y van a escuchar espíritus engañadores y con doctrina de demonios. Ahora, un espíritu que va a venir a engañarte nunca te va a decir yo vine a engañarte. Un espíritu te va a decir o va a fingir que Dios está hablando cuando Dios nunca ha dicho nada. Por eso vemos la palabra que aparece en el profeta Ezequiel capítulo 13, verso 3, que dice, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, sin ver ni ver oído nada. Es decir, amado, tú sabes hoy en día la persona que dice, Dios me dijo, persona que sin tener la seguridad de que Dios le haya dicho algo, se atreven a decir, Dios me dijo, sin temor alguno, cuando ellos saben que la Biblia dice que no tome el nombre de Dios en vano, porque Dios lo va a dar por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces, por eso, amado, vemos un grupo de personas diciendo Dios me dijo. Ahora, ¿qué sucede? Los espíritus engañadores fingen que Dios está hablando. Y como fingen que Dios está hablando, y si usted no analiza ni escudriña la Sagrada Escritura, usted va a creer que realmente Dios le habló. Y nunca se cumple la profecía. ¿Por qué? Porque Dios no ha hablado. Y hoy tenemos un sinnúmero de personas en diferentes congregaciones siendo usados por Satanás, lamentablemente, siendo usados por el diablo. Y hay personas que piensan que cuando una persona le da una palabra que supuestamente viene de parte de Dios, ya es un gran profeta, un gran hombre de Dios. Pero la Escritura revela que en aquel día muchos se le van a acercar a Dios y le van a decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera a los demonios. Y el Señor le va a decir, apartado de mí, a esos hacedores de maldad, esos malditos que yo nunca los conocí. Porque hay personas que lamentablemente están usando el nombre de Dios livianamente, diciendo Dios me dijo. Usted sabe lo que es que una persona diga, Dios me dijo que coma pescado. Dios me dijo que no coma carne. Dios me dijo que coma cualquier cosa. Amado, Dios no es un relajo. Incluso en estos últimos tiempos, Dios no está hablando directamente como hablaba en el Antiguo Testamento con los hombres, que Dios se le presentaba a los hombres y le hablaba. Ahora